Bueno, hola, ¿qué tal compañeros? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo de hablarles de un tema respecto al tema de control. Lo que vamos a trabajar hoy específicamente se llama control en variables de estado, pero vamos a utilizar una técnica de seguimiento que se llama seguimiento integral. Listo, mi nombre es Rodrigo Franco, soy docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, del programa de Ingeniería Electrónica. Entonces espero que este tema sea de ayuda tanto para los estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica de la Tecnológica como para otras personas que trabajan en estos temas. Entonces miremos, antes de empezar específicamente a hablar de ese tema, pues hay que definir específicamente eh, unos aspectos, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cuáles son los objetivos del control? Entonces, los objetivos del control son básicamente que el sistema enlazo cerrado sea estable. Eso significa que si observamos esta ecuación que se presenta aquí, que el límite cuando S tiende a 0 de S por HDS por UDS, que es uno de los teoremas de la transformada de Laplace que se conoce como el teorema del valor final. Entonces, esto es básicamente que este valor, ¿cierto? Pertenezca a los reales y sea menor que más o menos infinito. Eso significa simplemente escritura matemática. Significa que sea un valor, ¿cierto? Que no vaya a ser infinito o indefinido, etcétera. Otro de los aspectos es que el comportamiento transitorio del sistema no presente sobreimpulsos excesivos, porque pues este tipo de comportamientos podrían dañar los sistemas, ¿cierto? Pues en cuanto se estuviesen aplicando estas técnicas de control sobre sistemas reales. El otro aspecto es que el tiempo de establecimiento sea un tiempo finito, ¿cierto? Que el sistema pues logre alcanzar este estado estable, por decirlo así, en un tiempo pues determinado, ¿cierto? No que logre hacerlo, pero en un siglo, por ejemplo. Y el último esquema, pues dentro de otros tantos puntos de vista, sería simplemente que el sistema se comporte de manera deseada y predecible. Esto es básicamente que siga una referencia, ¿cierto? Básicamente las técnicas de control se usan para hacer que el sistema tenga un comportamiento deseado, tanto desde el estado transitorio, desde el punto pues, del transitorio del sistema, o desde el punto pues, del valor de estado estable. Básicamente lo que vamos a trabajar ahora es el modelo espacio-estados. Entonces, como vemos, el modelo de espacio-estados o el modelamiento de sistemas en espacio-estados consta básicamente de dos ecuaciones. Una que se conoce la ecuación de estados, que es la primera ecuación que vemos, que es x punto, o la derivada de x es igual a ax más b por u. Entonces, básicamente esto lo que hace es modelar variaciones del sistema como una combinación lineal de los estados, y la salida pues básicamente una combinación lineal de los estados más la entrada, que es la ecuación de salida. Usualmente en los sistemas físicos la matriz D es igual a cero, ¿cierto? Esta matriz D se conoce como la matriz de lazo directo, y pues en ocasiones muy específicas es diferente de cero. Pero generalmente los sistemas físicos tienen D igual a cero, y esto tiene que ver algo con su función de transferencia, ¿cierto? Porque el modelo de un sistema físico tiene una fracción impropia, y la fracción impropia pues es básicamente un tipo de fracción que el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, ¿cierto? Entonces, cuando esto sucede, pues básicamente D es igual a cero. Cuando es el caso contrario, pues D toma algún valor. Entonces, por ahora, básicamente lo que vamos a asumir nosotros es que D es igual a cero. Es la asunción que vamos a hacer por ahora. Estas técnicas, cuando D es diferente de cero, hay que hacerles otro tratamiento especial, pero por ahora no vamos a hablar de ese aspecto. Simplemente vamos a asumir que la matriz D es igual a cero. Sigamos entonces. Entonces, pues básicamente necesitamos encontrar una relación entre el modelo de espacio de estados y la función de transferencia, que es básicamente la que se presenta. El modelo de espacio de estado se construye con base en las cuatro matrices A, B, C y D, pero como D es igual a cero, entonces simplemente no la tenemos en cuenta. Por tanto, la función de transferencia que modela Y de S sobre U de S, que sería pues la relación entrada-salida, queda de la siguiente manera: C por SI, que I es una eh,
es una matriz identidad, menos la matriz A, todo esto inverso multiplicado por B. Si nosotros aplicamos en esta parte donde dice SI menos A inversa, la definición de la matriz inversa, que es básicamente la adjunta de la matriz sobre el determinante, entonces podríamos encontrar la definición que sigue, que es básicamente C multiplicado por la adjunta de CI menos A por B sobre el determinante de CI menos A. Esto es básicamente para definir lo siguiente, que es demostrarles básicamente que los polos del sistema dependen única y exclusivamente de los valores propios de la matriz A. Eso es lo único que necesitamos definir en este espacio. Con la relación del modelo de estados con la función de transferencia, esto es lo que se define. Que los valores propios de la matriz A son los mismos polos del sistema. Entonces, simplemente teniendo acción sobre la matriz A, pues logramos hacer una acción de control, o básicamente hacer que el sistema se comporte de manera deseada. Entonces por eso lo ponemos acá en la parte de abajo. La estabilidad del sistema depende de sus polos, y los polos del sistema son las raíces del polinomio dado por el determinante de CI menos A. Este resultado del determinante de CI menos A es muy conocido en el álgebra lineal como la ecuación característica de la matriz, pero en álgebra lineal se escribe como el determinante de lambda I menos A, ¿cierto? Pero en este caso nosotros utilizamos el resultado usando la variable S del dominio de Laplace. Entonces llegamos a definir la ley de control. Básicamente la ley de control es qué se le va a aplicar al sistema para poder hacer que el sistema se comporte de manera deseada. Entonces básicamente la ley de control de la realimentación de variables de estados es básicamente una realimentación negativa de la ponderación de los estados. Entonces básicamente eso es lo que vemos. Por esa razón la realimentación negativa es el menos, la ponderación es el vector k y x son los estados. Entonces donde u es la entrada del sistema, en este caso como estamos hablando de un sistema escalar, como u es escalar, entonces básicamente estamos hablando de un sistema SISO, que significa single in, single out, o una entrada y una salida, o entrada o una sola, o una simple entrada o una simple salida. El vector k es el vector de regulación, que usualmente tiene esta dimensión, vector de 1 por n, y x es el vector de estados del modelo espacio-estados, que es un vector de n por 1, donde n es el orden del sistema. Si miramos, pues la multiplicación de k por x básicamente concuerda con que u es un dato escalar. ¿Listo? Entonces ahora miremos pues básicamente la aplicación de esto. Entonces si tenemos el modelo espacio de estado x punto igual a x más b por u, entonces x punto por ax más b, como u es menos k por x, lo utilizamos, ¿cierto? Realizamos toda la matemática y al final llegamos a que x punto es igual a enlazo cerrado por x. Entonces ya encontramos lo que se puede definir como una matriz A enlazo cerrado. Entonces miremos que la matriz A enlazo cerrado es básicamente la matriz A menos la matriz B por el vector de ponderación. Entonces así podríamos hacer básicamente el sistema enlazo cerrado. Ahora el problema se vuelve cómo calcular K. Eso se vuelve el problema de cómo calcular K. Y pues hay un aspecto que estamos pasando pues por alto, pero es básicamente que antes de calcular ese vector k, o antes de empezar a intentar a calcular el sistema, pues básicamente el sistema tendría que tener una característica especial, y es básicamente que el sistema sea controlable. Esta característica de controlabilidad nos da la certeza de que va a existir un vector k, de que puede existir un vector k que nos va a garantizar que las variables de estado se van a ir a cero, o sea que va a haber un efecto de regulación. Básicamente hay dos formas de calcular este vector, ¿cierto? Y ambas pues dependen específicamente de lo que uno busque en el sistema. Entonces básicamente en control hay dos enfoques. Hay un enfoque asociado al comportamiento deseado, y hay otro enfoque asociado al comportamiento ideal de un sistema. Entonces este primer enfoque se utiliza la fórmula de Ackermann. Entonces básicamente lo que uno hace es diseñar los polos del sistema, y K pues hace que el sistema enlazo cerrado tenga esos polos.
Y el otro aspecto es el regulador óptimo, que básicamente pues uno define una ponderación de las variables de estado y una ponderación de la entrada del sistema por medio de una matriz Q y R, como dice acá en la parte inferior. Entonces, básicamente el problema de control se parte en dos aspectos. Entonces, el primer problema o la primera parte de este problema es el problema de regulación. La regulación se refiere básicamente a que la referencia de los estados es igual a cero. Eso significa que cuando ha pasado mucho tiempo, el valor final de los estados, de cada uno de los estados del sistema, es igual a cero. O sea que en este caso vamos a que el sistema tiene condiciones iniciales nulas. El otro caso es básicamente servo, ¿cierto? Y servo es básicamente que la referencia de por lo menos uno de los estados es diferente de cero y es dado por una entrada RT buscando qué, ¿cierto? Entonces en este caso ya vamos a hacer que la salida del sistema se comporte de manera deseada. Entonces ya decimos que y de infinito, o sea, la salida del sistema es y de ss, o sea, un valor constante. R de infinito pues seguramente también será un valor constante. Y entre ellos dos se define algo que se llama el error de estado estable. Y el error de estado estable es básicamente R de s menos y de s. Entonces es básicamente la diferencia entre la referencia y la salida. Lo que se busca en el servo específicamente es que el sistema siga una referencia, ¿cierto? Entonces al garantizar que la salida del sistema en estado estable es igual a la referencia, pues esto hace que el error de estado estable sea cero. Y esta es una de las características pues, que vamos a utilizar para poder resolver el problema. Entonces empecemos a hablar del servo integral. Básicamente utilizando la característica de regulación del sistema, lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos es incluir el error del sistema como una variable de estado, ¿cierto? Entonces garantizamos que el sistema cuando regula también el error. Entonces al hacer que el error sea igual a cero, pues básicamente está haciendo que la referencia sea igual a la salida. Entonces básicamente nos estamos olvidando del problema de servo, por decirlo así, y estamos resolviendo un problema de regulación que indirectamente resuelve el otro problema. Para ello, pues básicamente incluimos el error o la dinámica del error como otra variable de estado. Entonces, como vemos, acá tenemos que x es igual a x más b por u y e es igual a R menos Y, ¿cierto? Que sería la referencia menos la salida del sistema. Entonces, como la salida del sistema es Y igual a C por X, pues de la primera ecuación que vimos al principio, entonces utilizándola yo puedo reescribir la función de error como que la dinámica del error E punto es igual a menos E por X más R. Entonces yo puedo reescribir estas dos ecuaciones de la siguiente manera. Entonces de la siguiente manera, entonces x punto, el vector ampliado de estados sería x punto e punto, que es igual a esta concatenación de la matriz que es a por un vector de ceros menos c y un 0 por el vector ampliado que sería x y el error por una matriz b con un 0 concatenado y pues aparece una relación de R, que es básicamente el efecto de la referencia. Y la ecuación de salida también se amplía, ¿cierto? Pero como el efecto del error sobre la salida es cero, entonces básicamente por eso el valor que acompaña o que es concatenado a C es cero. Yo les recomiendo coger una hojita y rayar esto, ¿cierto? Y tratar de recuperar la ecuación, entonces es más fácil que estudien esta parte. Entonces nosotros podríamos básicamente reescribir el sistema de la siguiente manera. Nos quedaría que x punto ampliado, o sea, el vector de estados ampliado es igual a una matriz A ampliada por los estados ampliados más un elemento B ampliado por la entrada U más una matriz B sub R por R. ¿Listo? Esto por ahora lo vamos a dejar quieto, B sub R por R, ¿cierto? Y nos vamos a concentrar en la otra parte. Y la salida del sistema pues es el C ampliado por X sub A. Entonces A, B y C son las matrices ampliadas del sistema. Si se aplica la ley de control, que implica hacer un menos K por X, ¿cierto? Entonces pues obviamente incluimos un vector K sub A, un vector ampliado por los
estados ampliados, ¿cierto? Y al aplicar toda la matemática, pues básicamente obtenemos que x ampliado punto es igual a ampliado menos b ampliado por k, ¿cierto? Por los estados x sub a y la matriz b sub r. Y se puede reescribir como x punto ampliado es igual a ampliado en lazo cerrado por x ampliado más b sub r por r. Entonces, como podemos observar, la matriz A ampliada en lazo cerrado se calcula a partir de ¿quién? Se calcula a partir de la matriz A ampliada y el vector B ampliado. Esos son los dos elementos por medio de los cuales vamos a calcular la matriz A. La matriz K, perdón. Entonces la señal U en este caso pues es básicamente la siguiente. U es igual a menos K por X más KI por el error, una ponderación del error. Entonces reescribiéndolo en forma matricial tenemos que menos K por X. Entonces aquí encontramos el vector ampliado. Entonces el vector menos K ampliado tiene la siguiente forma. Los primeros n elementos de ese vector corresponden a al vector K de realimentación de estados, y el último estado y el último valor con signo cambiado corresponde a la realimentación integral. Miren, acá está. Entonces aquí está básicamente la explicación. Entonces después de que se obtiene el vector K sub A, y lo que tenemos es que separar estos dos elementos para poder utilizarlos en el esquema. Entonces básicamente la metodología para realizar este sistema de control es el siguiente. Entonces primero definir el sistema ampliado, A ampliado, B ampliado, C ampliado, ¿cierto? Calcular el vector A, calcular el vector K sub A, o sea K ampliado, y aquí están las dos formas. Está la fórmula de Ackermann, que en MATLAB es básicamente Acker de la A, B y P, donde P es el vector de los polos en lazo cerrado, ¿cierto? O sea, tendría que diseñarlos. Y la otra forma es básicamente el regulador óptimo, que sería LQR de A a B con la matriz Q y la matriz R. En este caso, como nosotros tenemos una matriz ampliada, o sea que es de orden n más 1, o sea si el sistema es de orden 3, la matriz ampliada sería de orden 4, entonces Q debe ser una matriz de 4 por 4. Y como el sistema es SISO, es single in, single out, entonces pues básicamente R es un dato escalar. Entonces aquí donde Q es la ponderación de los estados y R es la ponderación de la entrada. Para poder entender esa parte pues habría que entrar a revisar el tema sobre regulación óptima cuadrática. Pero pues no lo vamos a tocar porque básicamente este tema se vio en clase, pero pues en un próximo video podríamos básicamente charlar la teoría. Y posteriormente pues definir el vector K y el vector KI, ¿cierto? Y posteriormente implementar el esquema de control. Ahora sí, ¿qué es implementar el esquema de control? Entonces el esquema de control es básicamente este. Entonces tenemos un modelo de espacio de estados donde tenemos A por X más B por U. La salida del sistema Y es igual a una matriz identidad por X más un vector de ceros por U. Esto básicamente hace que de este sistema salgan los estados X, y esos estados X multiplicados por la matriz C pues me dan la salida Y. Entonces puedo tomar los estados desde aquí, realimentarlos de manera por medio de K de manera negativa, ¿cierto? Y luego cojo y de aquí sale la señal U de entrada, ¿cierto? Y luego construyo el estado que me amplió el sistema. Entonces, ¿quiénes habíamos dicho que era? Pues que el estado E punto era igual a la referencia menos la salida del sistema. Entonces aquí tengo A E punto para recuperar el estado E. Entonces básicamente lo integro, lo recupero a E, y luego pues puedo implementar la función de control, que es menos K por X por este lado más KI por el error. ¿Listo? Y esto debería ser suficiente para observar las características del sistema pues funcionando y garantizando que el error de estado estable es 0. Listo. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es básicamente pues implementar esta metodología. Entonces miremos. Entonces vengo acá a MATLAB. Entonces lo primero que voy a hacer es edit ejemplo regulación integral. Esto que estoy haciendo aquí es básicamente para abrir
un archivo de edición. Entonces voy a empezar clc close all, clear all. Listo. Hay una función que me genera modelos de espacio de estados aleatorios que se llama RSS, Random Space State, y yo básicamente le digo aquí el orden, por ejemplo 3, punto y coma. Como ustedes pueden observar, es un objeto que está aquí. Entonces yo puedo acceder a sys. Si hundo la tecla tabulador, pues estas son todas las características que él tiene. No me interesan todas, me interesa por ejemplo simplemente A. Entonces al darle enter, pues esta es la matriz A que me entregó. Yo podría mirar los polos de ese sistema que me acabo de entregar, que serían los eigenvalues de la matriz sys.a. Entonces miren que todos los polos tienen parte real, negativa. Eso significa que el sistema es estable. La matriz B, sys.b, es igual a este dato, sys.c, esta es la combinación lineal de salida, y sys.d es igual a menos 0.3034. Entonces esta es una de las características que nosotros decíamos que no nos interesaba tener la matriz D, pues por ahora que la matriz D sea igual a 0. Entonces pues básicamente lo que hacemos aquí es decir que esto es igual a 0, punto y coma. Entonces ya quedamos con el sistema cargado, ¿cierto? Entonces ya la matriz sys.d básicamente es igual a 0. Entonces miremos step del sistema sys. Entonces miren el sistema aquí funcionando. Es un sistema que tiene una respuesta como de primer orden, ¿cierto? Muy parecido a un sistema de primer orden. Y pues yo podría generar varios sistemas pues y mirar cómo trabajan. Básicamente podría hacerlo, pero pues bueno, esa no es nuestra finalidad por ahora. Entonces digamos que voy a hacer lo siguiente. Voy a decir save, por ejemplo en sys.mat sys. Entonces ¿qué estoy haciendo? Voy a hacer que me guarde en sys.mat el sistema que yo escogí, que lo llamé sys, ¿cierto? Entonces apenas yo le dé enter, vamos a ver que me va a aparecer una variable sys.mat. Entonces en este caso pues puedo correr esta sección de código, se me borra todo y pues básicamente doy doble clic acá y me vuelve y me jala el sistema.sys acá en esta parte. Entonces otra vez escribimos aquí sys. Entonces miramos todos los estados, la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. ¿Listo? Entonces para utilizar esta sección de código, entonces venimos y copiamos esta parte aquí y la ponemos acá. Entonces básicamente para que en cada que corramos el código pues no nos esté generando un nuevo sistema. Listo. ¿Qué dice la metodología? La metodología dice primero generar una matriz ampliada. Entonces digamos una matriz ampliada va a ser igual a entonces la matriz dice a sys punto a ampliada. Como la matriz es de orden 3, entonces necesito una columna de 3 ceros. Entonces 0, 0, 0 traspuesto para que sea columna, punto y coma, menos sys.c espacio 0. Entonces esto debería ser suficiente para mostrarme la matriz A. Y miren, acá está la matriz A ampliada. ¿Cuál es una característica que nosotros encontramos en las matrices que tienen acción integral? Es que tienen una columna de ceros. Miren, acá están. Básicamente, simplemente identificando esta columna de ceros, sabemos que el sistema tiene una acción integral, o el sistema tiene de alguna manera pues relación con una acción integral por esta columna de ceros. Esto solamente sucede cuando el sistema, cuando por lo menos uno de los polos es igual a 0. De hecho podríamos hacerlo, eigenvalues de la matriz A ampliada, por lo menos uno de los polos me tiene que dar 0. Miren lo que está. ¿Cierto? Esa es básicamente una garantía que tiene y conserva los mismos del sistema original, ¿cierto? Que serían
los eigenvalores de sys.a, mírenlos, acá están, son los mismos, 0.2593, 2079, 1597, y pues simplemente se adiciona la acción integral. Entonces miren que ahí observamos que ya adicionamos la parte integral. La matriz B ampliada va a ser igual a sys.b punto y coma 0. Entonces metamos esto aquí dentro de esto. Ya tenemos la matriz ampliada. Ampliemos C por si las moscas. Entonces C es igual a C a sys.c espacio 0. Ya la ampliamos y listo. Entonces incluyamos esta sección de código. Aquí donde está por default. Se me perdió. Bueno, entonces copiemos esta partecita. Entonces A ampliado donde tenemos A ampliado, bueno, acá tenemos A ampliado, punto y coma, B y C ampliados, pasémoslos por acá, punto y coma y punto y coma. Listo. Ya tenemos el sistema ampliado. Entonces vamos mirando qué dice la metodología. Definir el sistema ampliado, ¿cierto? Definir el sistema ampliado. Ahora vamos a calcular el vector K. ¿A quién vamos a usar? Pues podríamos usar la fórmula de Ackermann. Entonces eso básicamente nos diría que tendríamos que definir los polos, o pues utilizar el método del regulador óptimo cuadrático. Entonces vamos a utilizar ese método, ¿cierto? Para utilizar este método, pues básicamente tendríamos que definir una matriz Q, ¿cierto? Que por ahora lo voy a decir rank del mismo tamaño de A, ¿cierto? De A, que sería de 4,1, pero esta matriz la voy a tomar diagonal. Entonces cuando corra esta sección de código, entonces básicamente Q va a ser una matriz de 4×4 con valores aleatorios en su diagonal. Miren, acá está. Y R pues va a ser simplemente un escalar. R va a ser igual a rand. Listo. Entonces ahorita sí el vector K ampliado va a ser igual a LQR, como estaba allá, de A ampliado, coma, B ampliado, coma, Q, coma, R. Y esto debería ser suficiente para entregarme el vector K. Entonces miren, este es el vector K. Hay algo que hay que tener en cuenta. En este caso Q y R pues son valores aleatorios que yo los generé, ¿cierto? Pero pues básicamente se tendría que asociar ese Q y ese R pues a un buen comportamiento. Para obtener más detalles sobre esto, pues podríamos simplemente hacer esto: doc LQR y al mirar doc LQR, pues aquí nos habla de la función de costo 0 al infinito, de Q. Miren, acá está Q, acá está R, acá está N, ¿cierto? Pues básicamente esta parte en clase la vimos, pero eliminamos esto porque no nos interesa la relación entre los estados o la energía entre los estados y la entrada. Entonces básicamente nos interesa esta parte. Por acá está la asociación de la ecuación de Riccati, el cálculo del vector óptimo, ¿cierto? Y acá está pues la aplicación discreta. Bueno, acá hay un poquito de teoría pues por medio de la cual podrían ampliar esa información. Entonces por ahora pues simplemente yo defino Q y R, ¿cierto? Entonces ustedes asuman de que tienen un Q y R funcional
Y ahorita sí voy a armar los vectores. Entonces K es básicamente K ampliado, que va desde 1, 2 puntos, hasta end -1, sería el vector K. Y KI es igual a menos K ampliado en la última posición. Entonces estos serían los dos vectores que necesitamos. Claro, y efectivamente K es un regulador de 3 estados y KI es el que regula el error. Y estos son los valores que nos dieron. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar Simulink para implementar este sistema. Mientras carga, nosotros podremos ver los eigenvalores de la matriz A ampliada menos B ampliada por K ampliada. A ver dónde nos dejó los valores propios. Ve los polos del sistema. Entonces miren, estos son los polos del sistema que nos dejó, ¿cierto? Son dos polos reales, ¿cierto? Y un polo oscilante. Miren, acá está. Estos serían los polos óptimos desde el punto de vista de la matriz Q y la matriz R, ¿cierto? Pero pues básicamente el mejor comportamiento es el que reduce la función de costo J que les mostraba hace un momento, esta función de costo J. El que genere el menor valor, ese es el que las matrices Q y R que generen una minimización de J, pues ese es el mejor comportamiento. Pero pues eso implicaría utilizar un método como, no sé, por ejemplo, un algoritmo genético, ¿cierto? Para buscar la matriz Q y R que hacen que la función de costo sea mínima. Esa sería una forma, pues, como de hacer que este sistema funcionara de una mejor manera. Porque en este caso, igual que el anterior, el problema de resolver el problema de control, pues de alguna manera se vuelve también un asunto de prueba y error, ¿cierto? Ir buscando pues cómo va solucionando el asunto. Ya tenemos por aquí Simulink, entonces ampliemos por aquí este espacio, entonces saquemos este elemento que está acá, no lo ampliemos hasta acá. Entonces básicamente, ¿qué necesitamos? Bueno, escribamos acá y un bloque frecuentemente usados, ¿cierto? Pero bueno, no lo voy a usar para que ustedes vean de dónde saca uno todos los elementos. Entonces, por ejemplo, necesitamos un state. Entonces, cuando escribo state, ya me pasa todos los elementos. Entonces, estamos en continuo. El que me voy a sacar es este. Entonces, acá en la matriz A tengo a sys.a. Acá en la matriz B tengo a sys.b, que son los sistemas originales. Ojo, como necesito de que este sistema me salgan las variables de estado, necesito utilizar una matriz identidad del mismo orden del sistema, de orden 3, y la matriz B tiene que ser un vector de 3,10 para poder utilizarlo. Y por ahora vamos a generar unas condiciones iniciales aleatorias también de 3,1 para ver qué hace. Listo. Entonces básicamente estamos garantizando que el sistema tiene una entrada, la salida. Entonces para poder multiplicarlo por ese vector C, vamos a utilizar un gain, una ganancia, y lo vamos a multiplicar por aquí por fuera. ¿Cierto? Entonces acá esto lo vamos a multiplicar por sys.c. Y como sys.c es una matriz, entonces tenemos que decirle acá que es k por u, donde donde la entrada u es un vector, ¿cierto? Hay que decirle la entrada k por u, pero u es un vector. Entonces en este caso c es un vector. Entonces miremos a ver qué sucede. Sys por u vector, ahí lo vemos, ¿cierto? Entonces vamos a necesitar también un scope. El scope es este, que es básicamente donde vamos a ver la señal.
Listo. Por aquí en operaciones matemáticas están todas las operaciones, pero yo voy a buscar es esta específicamente, la suma. Entonces tenemos la suma de la realimentación de estados. Entonces para la realimentación de estados necesito una de estas mismas, control I, perdón, señalo y le digo control I y voltea la matriz. Me conecto acá, o sea que ahí tengo los estados, vengo por acá, conecto, pero acuérdense que la realimentación es por medio del vector K, ok, y la realimentación es negativa, por tanto tengo que decir aquí menos K. Ahí ya tengo la realimentación, ahí ya tengo la realimentación. ¿Qué nos falta? Construir el estado ampliado, por decirlo así. Entonces necesitamos un escalón, un step, sacamos el escalón, listo. Entonces esto con uno de estos más o menos la salida del sistema, más o menos la salida del sistema, tenemos el error, punto. Luego venimos por acá a continuous y nos sacamos un integrador. Entonces del integrador integramos, obtenemos el punto y nos falta pues simplemente incluir la última ganancia, que sería esta, donde tendríamos la regulación integral por medio de KI. Okay. Vamos así más grandecito. Listo. Entonces este sería el esquema en general. Aquí tenemos la realimentación de estados y esto pues básicamente sería el nuevo estado, o sea que todo esto que está acá encerrado sería el sistema en lazo cerrado, por decirlo así, donde la salida del sistema es Y y la entrada del sistema es la referencia. Entonces miremos específicamente si esto funciona. Bueno, pues al momento no sacó ningún error. Vamos, observemos acá. Bueno, en ese caso miren que el sistema es supremamente lento. Entonces miremos, subamos por ejemplo a 100. Ah, bueno, ya fue mucho tiempo. Ya fue mucho tiempo, digámosle más o menos 20. Más o menos 20 segundos. Ah, bueno, incluyamos algo acá. Incluyamos acá, voy a borrar esta línea. Podemos venir aquí y utilizar un mux. Este mux que es de dos entradas, una salida. La salida la conectamos acá. Y las entradas conectamos una a la salida del sistema y la otra a la referencia. Pues básicamente para tener una comparación. Otro dato que también es muy importante es la entrada del sistema. La entrada del sistema U, ¿cierto? Y otra cosa que sería buena que vigiláramos serían los estados del sistema, ¿cierto? Mirar a ver qué pasa con los estados del sistema. Entonces habíamos dicho que 30 segundos. Entonces miren, específicamente acá se ve que el escalón entra más o menos en un segundo, ¿cierto? Y él le toma alrededor de 17 segundos, pues tiene un tiempo transitorio pues muy lento, le toma mucho tiempo alcanzar el valor de estado estable, sin embargo pues lo hace. O sea que ahí vemos específicamente la acción integral. Miremos las variables de estado del sistema. Entonces, miren que todos los valores de las variables de estado están en valores acotados, ¿cierto? Están entre 2
5, ¿cierto? Son valores pues relativamente pequeños. Y miremos la señal de control del sistema. Miren la señal de control del sistema. Es una señal de control supremamente pequeña, fácil, manejable, ¿cierto? Entonces, básicamente este control no hace que el sistema pues le exija mucho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, otra forma de diseñar el regulador K sería, por ejemplo, acá donde calculamos K con este modo, yo podría generar una matriz P, ¿cierto? Donde P sea, por ejemplo, menos 5, menos 10, menos 15 y menos 20. Por ejemplo, que esos sean los polos en lazo cerrado, punto y coma. Y digamos que otra forma de calcularlo sería K sub A sería igual a Aker de A ampliado, coma, B ampliado, coma, P, punto y coma. Listo, entonces digamos que este que está acá es el regulador óptimo, pues es uno, escribámoslo aquí, método 1, ¿cierto? Y la otra es regulador de Ackermann, que es básicamente el método 2. Entonces, ¿es uno o es el otro? Entonces, miramos a ver cómo nos va con este. Igual, corrió sin ningún problema, pero miren que en este caso las constantes del sistema son muchísimo más grandes en comparación con las otras. Miremos qué sucede con el sistema. Miren, por ejemplo, el sistema ya reguló, pero miren este sobreimpulso del sistema. ¿Sí lo ven? Miremos las variables de estado. Bueno, los valores de las variables de estado pues son aceptables, están dentro de valores aceptables, ¿cierto? Pero miremos la señal de control. Entonces miren, para poder funcionar este sistema tiene que imprimir un pico de casi 25, no sé, si la entrada es fuerza, newtons, si la entrada es voltaje, pues 25 voltios, si es corriente, 25 amperios, dependiendo, ¿cierto? Entonces, pues bueno, son enfoques muy distintos, pero sin embargo observen, la forma de cómo se calcula A es indistinta, ¿cierto? No importa si se calcula con Ackermann o con el vector, con la regulación óptima, ¿cierto? Pues básicamente es un método por medio del cual se calcula esta matriz. Entonces miremos, acá lo volví a calcular, los valores son nuevamente, miren, relativamente pequeños, ¿cierto? Y observemos la simulación. Lo mismo, la señal de salida pues le toma su tiempo alcanzar la referencia, ¿cierto? Y los valores de los estados están acá, y la señal de control. Esta sería básicamente la señal de control. Bueno, espero, básicamente este es el panorama pues del esquema del sistema de control. Espero que pues haya sido de utilidad para ustedes y básicamente pues les enfoque bien la implementación de este tipo de sistemas. Espero que por lo menos a los estudiantes que están trabajando en la materia de control adaptativo les sirva esto pues para implementar su tarea y por lo menos entender el problema de control. Este es su problema de control. Lo que ustedes van a obtener de la implementación del algoritmo genético es básicamente esa Q y esa R que hacen que el sistema se comporte o que la función de costo sea mínima, ¿cierto? Entonces
básicamente lo que ustedes hacen es traerse ese vector Q y esa R y probarlo acá, y pues esa sería la implementación. Eh, Espero que les haya sido de ayuda. Si tienen dudas o algo, pues espero que hagan sus preguntas, suscríbanse y bueno, estamos en contacto. Espero que haya sido mucha ayuda. Espero que tengan un buen día, cuídense mucho y seguimos hablando.